Muy buenos días a todos. Que la gracia de Dios esté en sus vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El ministerio La Palabra de Dios corra y sea glorificada presenta al hermano victorioso discípulo de Cristo, Ricardo Méndez Chong, con un mensaje de la Palabra de Dios. Dios le bendiga abundantemente. En San Marcos capítulo 16, versículo 19, la palabra de Dios dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Quiero tratar el tema, el hablar que bendice. ¿Cuántas bendiciones hay cuando nosotros nos acercamos y oímos las palabras del Señor Jesucristo? Porque Jesucristo tiene palabras de vida eterna, palabras que nos bendicen con las formas poderosas de ayudarnos, de salvarnos, de sanarnos, palabras que nos dan verdaderamente el refugio ante toda situación, palabras que bendicen, son las palabras que escuchamos del hablar del Señor Jesús, el Señor Jesucristo, después que murió por toda la humanidad, dando su vida para que nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna. Él resucita triunfante y les habla a los discípulos y nos habla también a nosotros para que nosotros oigamos el hablar de Él, porque el hablar del Señor nos va a bendecir para que nuestra vida funcione en la forma que Dios quiere. El Señor se apareció, el Cristo resucitado, a 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitados. Hoy en día hay muchas personas que están en un corazón verdaderamente que no le creen al Dios Todopoderoso. Se puede hablar de Cristo, pero no creen que Cristo Jesús puede bendecir sus vidas en todos los aspectos. Y así mismo estaban los discípulos. Creían en Jesús, pero no tenían verdaderamente esa fe, porque había dureza en su corazón. Estaban endurecidos por las situaciones. Quizás tú en este momento estés endurecido por las formas malas que están ocurriendo en el mundo, por formas verdaderamente que no te dejan verdaderamente tener una satisfacción. Quita esa incredulidad, porque la incredulidad no se asocia con Dios, porque Dios no quiere incredulidad, sino que le creamos a Él para que seamos bendecidos por medio de la fe que quiere Dios que creamos en Cristo Jesús. Ellos estaban endurecidos en su corazón y no había esa fe, porque había incredulidad, y tenemos que echar fuera todas estas cosas, así mismo como estos discípulos, y oír palabras que verdaderamente nos van a ayudar, y es el hablar de Jesús, que les dijo y nos dice a nosotros: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el hablar que bendice, el hablar de Jesucristo, que nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Y el evangelio trae la solución. Pero si nosotros vemos en el evangelio del Señor Jesucristo un evangelio que no va a traer solución a nuestra vida, estamos en un estado de incredulidad, porque no estamos poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de esta tierra, en las cosas que el ser humano trata de buscar respuesta. La respuesta es Jesucristo en el evangelio, y hay que darlo, porque el evangelio trae la solución. Y si no creemos, seremos condenados a una eternidad allá mismo, como va el diablo con todos los demonios y todas aquellas personas incrédulas que no le creen a Dios y que se endurecen y no avanzan, sino que no oyen verdaderamente como tienen que oír, ni abren su corazón al Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que entender
que Dios estará siempre con aquellas personas que le creen a Él y que avanzan conforme al hablar de Jesús, que es el que nos va a bendecir. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesucristo el Señor. Él no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Él es el dueño de la vida. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos que tener esa confianza, porque esa confianza nos dará el triunfo. La fe en Cristo Jesús hará que nuestra vida triunfe y obedezcamos a esa voz maravillosa del hablar que bendice, que es el hablar del Señor. Los discípulos tomaron una posición. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos obedeciendo a la voz del hablar de Jesús, que nos va a bendecir. Si no es así, miremos bien en qué forma estamos caminando, porque el Señor quiere que nosotros oigamos su voz y la obedezcamos, porque mejor es el obedecer que los sacrificios que podemos hacer. Hay sacrificios buenos que se hacen a Dios, pero si no hay obediencia a la voz del hablar del Señor, eso no va a servir, no va a producir la vida que Dios quiere que produzca. Porque cuando nosotros oímos la voz del Señor, el hablar del Señor que nos va a bendecir, nuestra vida va a ser satisfecha, saciada con el bien del Todopoderoso. Por eso, si en este momento tu vida necesita de Dios, entrega tu vida a Jesús y Él te salvará y te ayudará. Ora a Dios. Padre Celestial, reconozco que necesito de su amor. Me arrepiento de todo pecado, de toda maldad que he cometido. Perdóname. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y en su nombre, ayúdame a obedecerte siempre. Quiero orar por todos aquellos que están buscando la ayuda y dirección del Señor. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Presento a cada uno de los que están orando para que el poder glorioso del Espíritu Santo llene sus vidas, trayendo esa sabiduría, esa gracia para vivir. Señor, ayúdalos, Padre, en todas las cosas que ellos se desenvuelven, que ellos puedan tener la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan avanzar siempre con la fe y confianza en ti, Señor. Sánalos si están enfermos. Suple cada necesidad. Que la gracia tuya, Padre, esté siempre en ellos, Señor. Ya fuera todo lo que molesta su vida en el nombre de Jesús. Que ellos puedan, Señor, darte la gloria y la honra siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siga adelante, confiando en el Señor, recordando lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Que Dios les bendiga abundantemente siempre.